Hannah Walker siempre fue la personificación de la discreción en los pasillos de Northwood High. Era como si tuviera la habilidad única de mezclarse con las paredes. Una figura casi etérea, con cabello castaño, invariablemente un poco despeinado, y ojos que arrastraban un cansancio que iba mucho más allá de sus pocas primaveras. En aquel inicio de mayo, mientras la ciudad desabrochaba en tonos verdes y flores, la vida de Hannah estaba teñida por una sombra persistente y abrumadora, la leucemia que consumía la infancia de su hermano menor, David. Las horas del día eran una angustiante sucesión de visitas al hospital, de conversaciones susurradas con médicos y del sonido constante de la máquina de oxígeno que parecía respirar por David. Cada vez que miraba el rostro pálido de su hermano, sentía que el tiempo se le escurría entre los dedos, y la pila de facturas médicas que se empeñaba en crecer sobre la mesa de la cocina era un cruel recordatorio de la carrera contra el reloj. Desespero, silencioso y profundo, era su compañero constante. Observaba a su madre intentar mantener la compostura, pero veía en sus ojos la misma extenuación y el mismo miedo que la asfixiaban, y eso solo aumentaba el peso sobre los hombros de Hannah. La casa, antes llena de risas infantiles, ahora parecía suspensa en un silencio pesado, roto solo por la tos débil de David y el murmullo de las noticias ruines. Era un fardo que ella, sola, sentía la necesidad urgente de aliviar, costara lo que la escuela y, de hecho, el mundo normal de Hannah ignoraban por completo. Era la otra vida que ella llevaba cuando las luces del día se apagaban. Bajo la alcunia de Ghost, era una figura temida e invicta en el brutal circuito clandestino de luchas. En galpones oscuros y húmedos, permeados por el olor a sudor y sangre, Hannah se transformaba. Sus movimientos eran un ballet violento de golpes precisos, esquivas casi imperceptibles y una agilidad que justificaba su apodo. Ella no luchaba por gloria o por pura agresión. Cada puñetazo asestado, cada golpe absorbido, cada victoria dolorosamente conquistada era un paso más cerca de los $100,000 necesarios para el tratamiento experimental de David, la última y más cara esperanza. Era una existencia exhaustiva, un secreto pesado que la consumía, forzándola a conciliar los deberes de una estudiante común con la brutalidad de un mundo donde la supervivencia dependía de su fuerza física y mental. Las noches en que retornaba para casa herida y exhausta eran justificadas por el brillo frágil y esperanzador en los ojos de David, la fuerza motriz que la empujaba a continuar, mismo cuando su cuerpo clamaba por descanso. Ella sabía que cada hematoma, cada dolor muscular, era una inversión en el futuro de su hermano. Aquel día en particular, sin embargo, trajo un giro que Hannah jamás podría haber previsto, un punto de inflexión que la forzaría a confrontar la dualidad de su existencia. Marcus Thompson, el tirano autoproclamado de Northwood High, con su físico corpulento y un séquito de secuaces que lo seguían como sombras, decidió que Hannah sería su nuevo espectáculo. La acorraló en el pasillo principal justo en la hora pico de cambio de clases, un escenario perfecto para su demostración de poder. El aire parecía volverse más denso mientras él se acercaba, la intención de humillación explícita en su sonrisa arrogante. Marcus, en tono de mando, exigió que ella ladrara como un perro, allí, frente a todos. La escena grotesca paralizó a los demás estudiantes, que observaban en un silencio incómodo, con las miradas fijas en la tensión que pendía, pero nadie osaba intervenir. La respiración de Hannah se quedó atrapada en su garganta, y el zumbido familiar del entrenamiento de combate, la cuenta regresiva en su mente antes de un golpe decisivo, comenzó a resonar. Era el límite, la línea roja que Marcus había trazado y que, para el bien de su cordura y su dignidad, ella simplemente no podía cruzar.
La imagen de David, recostado en la cama del hospital, dependiente de cada respiración y de la esperanza que ella representaba, ardió en su mente, alimentando una chispa de revuelta que ella había mantenido suprimida por tanto tiempo. El pasillo, antes apenas un espacio de tránsito, se transformó en un campo de batalla, donde la sumisión no era una opción. Pero mientras Marcus Thompson se regocijaba con su aparente victoria, los ojos de Hannah Walker, antes opacos y cansados, comenzaron a arder con una llama inesperada. No era el miedo paralizante que él esperaba ver, sino una extenuación profunda, una rabia silenciosa acumulada por años de invisibilidad y ahora por esa afrenta directa. Extenuación de esconderse, de achicarse, de cargar el peso abrumador de una doble vida y aún tener que soportar la crueldad gratuita de un abusador. La remembranza del rostro frágil de David, tan dependiente de ella, palpitó en sus venas, infundiéndole una valentía que ella no sabía que poseía con tal intensidad. En ese instante, Ghost ya no era un secreto guardado bajo 7 llaves. Era una necesidad apremiante. Hannah se levantó lentamente y su postura antes encorvada asumió una rigidez que Marcus no reconoció, una postura de quien está a punto de entrar en combate. Un silencio aún más denso y opresivo cayó sobre el pasillo. Los susurros cesaron por completo, y todas las miradas se fijaron en ella, esperando el inevitable ladrido de sumisión. Pero lo que estaba a punto de suceder no sería un sonido de rendición, y sí el rugido silencioso y poderoso de alguien que había sido llevada al límite y se negaba vehementemente a ser aplastada. Era el despertar de la verdadera Ghost. Lo que siguió en el pasillo de Northwood High fue una secuencia de movimientos tan fluidos e inesperados que la platea de estudiantes mal consiguió procesar. Hannah no revidó con violencia desmedida, sino con la precisión quirúrgica de alguien que conoce los puntos frágiles y los principios del desequilibrio. Ella desarmó a Marcus con una serie de esquivas y rotaciones que transformaron la propia agresividad de él en su caída. No hubo un solo puñetazo innecesario, ni una patada fuera de lugar. Fue una demostración de control absoluto, de una fuerza que no provenía de los músculos, sino de la técnica apurada y de la mente enfocada de una luchadora. Marcus, acostumbrado a imponer su voluntad con base en el pavor, cayó de espaldas al suelo, y la sorpresa estampada en su rostro era un mixto de dolor y humillación. Sus amigos, que momentos antes se portaban como una guardia pretoriana, quedaron inmóviles, los ojos arreglados, sin saber cómo reaccionar al desmoronamiento de su líder. El silencio que siguió a la caída de Marcus no era de miedo, sino de espanto y un choque colectivo. La aura de invencibilidad del valentón se deshizo allí, en el piso frío del pasillo, y con ella el miedo que pendía sobre la escuela comenzó a disiparse, como una niebla que se ergue bajo el sol. Aquel momento no fue una briga de calle, sino una aula de empoderamiento. La escena, filmada por decenas de celulares, se esparció por los grupos de mensajes y redes sociales con la velocidad de un incendio forestal. El nombre Ghost, antes un susurro restringido a los becos sucios de las arenas clandestinas, ahora era bradado en los pasillos de la escuela, cargado de admiración y una nueva esperanza. Hannah, que por tanto tiempo se escondió en las sombras, de repente se vio bajo los focos, no como una aberración, sino como un faro para los oprimidos. Su acción no solo puso fin al reinado de terror de Marcus, sino que encendió una llama de coraje en otros estudiantes. Pequeños actos de resistencia comenzaron a pipocar. Un alumno se recusaba a entregar su almuerzo, otro confrontaba un comentario abusivo, una chica se recusaba a ser intimidada en el armario. Northwood High, antes dominada por el silencio del miedo, respiraba un aire nuevo, un aire de libertad y empoderamiento.
La transformación era palpable, visible en los sonrisos cautelosos y en las posturas más erguidas. Con todo, Hannah sabía que esa exposición, esa virada radical, venía con un costo, una cuenta pesada que ella tendría que pagar muy en breve, pues su mundo secreto había sido irremediablemente expuesto. La noticia del surgimiento de una Ghost en Northwood High, una luchadora invicta que desarmaba valentones con la misma facilidad que noqueaba adversarios en el submundo, no demoró a llegar a los oídos afilados de Vincent Kane. Para Vincent, el imperio que él construyó sobre el sudor y el desespero de jóvenes luchadores era todo, y Hannah no era una persona, sino una mercancía valiosa, una fuente de lucro inexplorada que acababa de tener su precio catapultado por la exposición pública. El contrato leonino que prendía a Hannah a aquel mundo sombrío era un nudo que Vincent apretaba con maestría, garantizando que ella no tuviera escapatoria. La publicidad repentina de Hannah, que para otros promotores podría ser un problema, para Vincent se transformó en una oportunidad de oro. Sus ojos, que reflejaban la ganancia insaciable, brillaron con la perspectiva de un gran espectáculo, un torneo grandioso donde Ghost sería la atracción principal, la estrella que atraería apuestas astronómicas. Y el premio, convenientemente calculado para prender a Hannah aún más, sería exactamente los $100,000 que ella precisaba desesperadamente para el tratamiento de David. La armadura estaba y Vincent sentía el olor de la victoria, cierto de que Hannah caería en ella sin cuestionar, compelida por su propia necesidad. Vincent Kane no perdió tiempo. Convocó a Hannah para un encuentro, un escenario cuidadosamente montado para reafirmar su poder y control. La frialdad cortante en su mirar era casi tan asustadora cuanto la amenaza velada en sus palabras, cada una de ellas calculada para atingir el punto más vulnerable de Hannah. Él sabía de David, conocía la fragilidad de la familia Walker, y explotó eso con una crueldad calculada, usando la vida del hermano como su mayor alabanca. Recusarse a luchar en el torneo no era siquiera una opción en la mente de Vincent. Él dejó claro que, si ella osara desobedecer, él garantizaría que la vida de ella y de su familia se tornase un infierno mucho peor de que cualquier ring clandestino. Las amenazas eran explícitas, sin rodeos, y el peso de ellas recaía sobre los hombros ya tan cansados de Hannah, esmagando cualquier esperanza que la victoria en la escuela pudiese haber generado. La libertad que ella había conquistado en el corredor de Northwood High parecía una ironía cruel delante de la nueva prisión en que se encontraba, una prisión forjada por Vincent, el mismo hombre que por meses habíase beneficiado descaradamente de su desespero y talento. La sensación de estar presa nuevamente era sofocante, pero Hannah sabía que no podía ceder. Lo que Vincent Kane, en su arrogancia ciega y su certeza de control, jamás podría imaginar era que, por detrás de la fachada de Ghost, desesperada y presa a un contrato, había una mente estratega operando en secreto, tejiendo una tella de justicia hacía meses. Hannah no era apenas una víctima. Ella estaba trabajando discretamente con el FBI, agindo como una agente infiltrada, documentando meticulosamente cada paso del promotor criminal. Cámaras minúsculas, hábilmente escondidas en objetos del día a día, registraban las transacciones ilícitas. Grabadoras capturaban conversaciones incriminadoras donde Vincent amenazaba jóvenes luchadores, y planillas detalladas, con nombres de menores explotados y datos de cuentas bancarias fraudulentas, eran compiladas en secreto. Todo estaba siendo reunido, pieza por pieza, para desmantelar no apenas Vincent Kane, sino toda su vasta y cruel red de crimen y exploración de menores. Cada lucha en que Hannah participó en los meses anteriores no fue apenas por David. Fue también para reunir más una pieza crucial del
quebracabezas que en el momento cierto llevaría a la queda de toda la organización criminal. A cada golpe que desfería y recibía, ella no sentía apenas la dolor física, sino la determinación de que aquel sufrimiento sería el catalizador para algo mayor, para la libertad de muchos. La tensión crecía a cada día que se aproximaba del torneo de Vincent, y con él la fecha límite para la ejecución del plan y la queda del promotor. Hannah entrenaba con una intensidad que superaba todo lo que ya había experimentado, no apenas se preparando para las luchas físicas que vendrían, sino para el confronto final que se diseñaba en el horizonte. Ella revisaba las pruebas recolectadas. Se encontraba secretamente con los agentes del FBI en locales discretos. Ajustaba los últimos detalles del plan de acción. Las preocupaciones estampadas en el rostro de su madre y la fragilidad persistente de David eran lembretes constantes del por qué ella estaba arriesgando absolutamente todo. Aquel mes de mayo se transformó en un complejo tablero de ajedrez de alto riesgo, donde cada movimiento de Hannah precisaba ser preciso, calculado, casi invisible, como una verdadera ghost se esgueirando por las sombras. El éxito de toda la operación dependía enteramente de su capacidad de mantener la calma bajo presión extrema y de ejecutar el plan en el momento exacto, sin fallas, sin hesitación. El destino de David y de tantos otros jóvenes explotados estaba en sus manos. El día del torneo finalmente trayendo consigo una aura de tensión casi palpable que pendía sobre el galpón improvisado, aún más aislado y obscuro del que los habituales escondrijos de las luchas clandestinas. El aire, pesado y sofocante, mezclaba el olor acre de sudor, la fumaza de cigarros y la expectativa mórbida de la multitud sedienta por adrenalina. Vincent Kane, con su terno impecable y un sonrisa predatorio adornando el rostro, caminaba de un lado para el otro, inebriado por el pulso de su imperio prestes a expandir, sintiendo el zumbido de las apuestas creciendo a cada minuto. Hannah, en los bastidores apretados y mal iluminados, sentía el corazón acelerar en su pecho, pero no era de miedo. Era la adrenalina del plan que se desenrollaba, la inminencia de la libertad que la aguardaba. Ella vestía su uniforme de Ghost por última vez, y cada costura del tejido parecía cargar el peso de su ardua jornada, el sacrificio y la esperanza de David. Sus ojos, afilados y calculistas, barrían el ambiente constantemente, mapeando cada cámara de seguridad clandestina, cada posible salida, cada rostro conocido de los agentes del FBI que, disfrazadamente, ya estaban posicionados entre la multitud, prontos para actuar en el señal. Era el gran final, y ella precisaba estar al frente de cada paso. La primera lucha de Hannah fue un vislumbre de su maestría en el ring, rápida y devastadora, casi un flash. Ella nocauteó su oponente con una secuencia de golpes precisos y calculados, sin demostrar la furia irracional que muchos esperaban de una luchadora clandestina. Su abordaje era la calma del predador, la eficiencia casi mecánica de quien tiene un objetivo mayor e innegociable. Era una danza mortal, y cada victoria la llevaba un paso más cerca de la gran final, el palco principal para su plan. Vincent Kane, satisfecho con el desempeño de su estrella y contando el dinero de las apuestas que chorreaba, no percibía la tempestad perfecta que se formaba bajo su ostentación y control aparente. Mientras él se deleitaba con el flujo de dinero, Hannah, en los breves intervalos entre las luchas, trocaba miradas discretas y casi imperceptibles con los agentes del FBI, confirmando los señales predefinidos, verificando si todo estaba de acuerdo con lo planeado. La tensión en el gimnasio era palpable, pero para Hannah esa tensión era una aliada silenciosa, un velo que la ayudaba a esconder el verdadero y devastador golpe que estaba prestes a desferir. La grande final se anunciaba, y el ring
Iluminado por una decena de lámparas colgantes, de forma precaria en el techo del galpón, parecía el centro gravitacional de todo aquel universo clandestino. El burbujeo de la multitud subía de tono, mezclando ansiedad y excitación. Vincent Kane, con un sonrisa victorioso estampado en el rostro y ajustando su terno caro, subió al micrófono, su voz amplificada reverberando por el espacio. Él comenzó a enaltecer a Ghost, el fenómeno de las luchas clandestinas, la máquina de dinero que acababa de desmascarar en la escuela, mal sabiendo que con cada palabra de exaltación, él estaba, en verdad, pavimentando el camino para su propia ruina. La multitud rugía en anticipación, sedienta por el espectáculo brutal que estaba prestes a se desenrollar. Mientras Hannah subía los degraus del ring, sus movimientos calculados, cada músculo de su cuerpo tenso, pero no de nerviosismo. Era la tensión de la estrategia, de la precisión quirúrgica de quien estaba prestes a finalizar un plan complejo, la culminación de meses de trabajo arduo y peligroso. Su oponente era visiblemente más fuerte, más musculosa, con una agresividad animalesca en su mirar. Pero Hannah ya había enfrentado adversarios mucho mayores del que los que la esperaban en el ring. Ella tenía lidiado con demonios bien peores, y la fuerza bruta nunca fue su mayor triunfo. Su mente y su disciplina eran las verdaderas armas. Pero, antes de que el gongo metálico sonase, señalizando el inicio de la lucha final y el clímax de la noche de Vincent, Hannah hizo un movimiento completamente inesperado que heló la sangre de muchos. En vez de se posicionar para el combate, asumiendo la postura de lucha, ella erguía la mano derecha, un gesto simple que pedía silencio. Un murmullo confuso, seguido de un silencio sorpreso, recorrió la multitud. Vincent Kane, en el micrófono, frunció la testa, visiblemente irritado y confuso con la interrupción de su grande noche. Él pigarreó, pronto para reprenderla, pero Hannah se viró directamente para él, con un mirar que no dejaba dudas sobre la seriedad y la determinación de sus intenciones. Sus ojos, antes cansados y opacos, ahora brillaban con una determinación fría e inabalable, una fuerza interior que él nunca había visto en ella. Era el momento, el jaque mate. El silencio en el gimnasio era casi absoluto, quebrado apenas por la respiración pesada de algunos espectadores y por el zumbido distante de las sirenas que se aproximaban, aunque nadie allí, excepto Hannah y los agentes infiltrados, supiese lo que significaban. Aquel instante pertenecía a ella, y Vincent estaba prestes a descubrir la verdadera fuerza de la Ghost. Vincent Kane, la voz de Hannah, que en días normales era casi un susurro, ecoó por el gimnasio con una clareza amplificada, cargada de una autoridad que nunca antes él había testimoniado en ella. «¿Usted realmente cree que está en el control aquí, no es? ¿Cree que yo soy apenas una de sus marionetes, una chica desesperada que usted puede manipular a su voluntad?» Una sonrisa sarcástica y un brillo de desdén aparecieron en el rostro de Vincent, que estaba prestes a soltar una de sus réplicas intimidadoras, pero él no tuvo tiempo de reaccionar. En el mismo instante en que las últimas palabras de Hannah reverberaban, las luces precarias del gimnasio parpadearon frenéticamente, y los telones gigantes que exhibían la transmisión de las luchas fueron abruptamente invadidos. Pero lo que surgió en las telas no eran reprises de luchas o anuncios. Eran vídeos chocantes de Vincent en negociaciones ilícitas, imágenes claras de su rostro mientras amenazaba a jóvenes, audios perturbadores de conversaciones grabadas donde él ejercía su exploración, y planillas detalladas con nombres de menores explorados y datos de cuentas bancarias fraudulentas usadas para lavar el dinero sucio. El choque recorrió la multitud como una corriente eléctrica, y el silencio se tornó pesado, cargado de espanto y una indignación creciente. Nadie osaba
Respirar, todos los ojos fijos en la proyección de la verdad nua y crua. En cuestión de segundos, el mundo de Vincent Kane desabó a su alrededor. El sonido inconfundible de viaturas con sirenas ligadas irrumpió del lado de fuera, cercando el galpón por completo. Agentes del FBI, que hasta entonces estaban mezclados a la multitud, disfrazados entre los espectadores y apostadores, revelaron sus identidades, apuntando armas para los seguranzas de Vincent y para él propio, que congeló en el lugar. El caos irrumpió en el gimnasio. Gritos de pánico y susurros de desespero se mezclaron al ruido de las puertas se abriendo y de los agentes federales invadiendo el local, prendiendo a todos que parecían envueltos. Vincent Kane, pálido como un fantasma, tentó desesperadamente huir, se esgueirando por la confusión, pero fue interceptado por dos agentes antes mismo de conseguir dar un paso en dirección a la salida. La expresión en su rostro, antes arrogante y confiante, ahora era de puro desespero, incomprensión y derrota. Él no había percibido la complejidad y la extensión de la tela que Hannah, su Ghost, aparentemente vulnerable, había tejido a su alrededor. La armadura estaba armada hacía meses, y él había caído en ella sin siquiera desconfiar, con la propia Hannah siendo la isca perfecta para su captura. El gimnasio, antes palco de violencia y exploración, tornóse rápidamente una escena de operación policial en grande escala. El olor de adrenalina dio lugar al olor metálico de algemas y al sonido de órdenes siendo dadas. Hannah descendió del ring, la adrenalina aún corriendo en sus venas como un río caudaloso, pero ahora mezclada con un profundo e indescriptible senso de alivio. Ella observó Vincent y sus capangas siendo llevados, algemados y con expresiones de total desespero o rabia contenida, y cada prisión era como un nudo que se desataba de su pecho, una camada de peso que finalmente se desprendía de sus hombros. La verdad sobre Ghost estaba finalmente expuesta para el mundo, no como un secreto vergonzoso que ella precisaba esconder, sino como un acto de coraje inabalable y justicia implacable. Los otros luchadores, antes amedrentados y silenciosos, ahora la miraban con una mezcla compleja de sorpresa, admiración y, para algunos, una gratitud casi reverente. Muchos se aproximaban para apretar su mano en un reconocimiento silencioso, un gesto que valía más del que 1000 palabras. La atmósfera del lugar, antes sofocante y cargada de miedo, ahora parecía respirar. Más leve, como si el aire hubiese sido purificado de todo el mal que allí residía. Era el fin de un pesadelo y el inicio de una nueva realidad para todos los que estaban allí, forzados a vivir en la oscuridad. En las horas siguientes, Hannah pasó por un largo y exhaustivo depoimento en el cuartel general del FBI. Ella entregó todas las evidencias compiladas a lo largo de los meses, los dispositivos de grabación, las imágenes de vídeo, las planillas meticulosas, detallando cada paso de la investigación secreta, las amenazas veladas y explícitas de Vincent, la exploración sistemática de los jóvenes luchadores. La voz de David, mismo distante, era la fuerza que la impulsaba a contar cada detalle, a garantizar que Vincent Kane y toda su vasta red criminal nunca más pudiesen herir nadie ni explorar más una vida. A cada palabra que profería, ella sentía un peso a menos en su alma, una camada de su vida dupla que se deshacía y la libertaba. Cuando finalmente salió del escritorio del lunes, exhausta, pero con una sensación de ligereza que no sentía hacía mucho tiempo, el sol ya estaba naciendo, pintando el cielo de Sao Paulo con tonos de naranja y roxo, un espectáculo de esperanza. Era el fin de una era para Hannah, el fin de Ghost como luchadora clandestina y el comienzo de algo nuevo y incierto, pero por la primera vez en mucho tiempo, genuinamente libre y con un propósito renovado. Ella había cumplido su misión.
la noticia de la prisión de Vincent Kane y, más aún, el papel crucial de Hannah en el desmantelamiento de su vasta y cruel red criminal se esparcieron rápidamente para allá de los límites de São Paulo. No era más apenas sobre una briga de corredor en una escuela. La historia se transformó en un épico sobre justicia, sobre una chica común que había arriesgado absolutamente todo, su vida, su libertad y su propia sanidad, para proteger su hermano y desmascarar un criminal que operaba en las sombras de la sociedad. La saga de Ghost, la luchadora invisible que se tornó una heroína a la luz del día, llegó a los titulares de los periódicos locales y de forma avasalladora viralizó en las redes sociales, capturando la atención y el corazón de millares de personas por todo el Brasil y hasta fuera de él. La familia de Hannah, antes sobrecargada por el miedo constante y por la montaña de deudas médicas, comenzó a recibir una onda inesperada y emocionante de apoyo. Campañas de recaudación de fondos surgieron espontáneamente, impulsadas por la conmoción con la historia de David y por la admiración genuina por la coraje inabalable de Hannah. Millares de mensajes de apoyo y donaciones de pequeños y grandes valores llegaban diariamente, mostrando la fuerza de la solidaridad humana. En cuestión de pocas semanas, un milagro se concretó. El dinero necesario para el carísimo tratamiento experimental de David fue recaudado en su totalidad, y hasta más. El valor que Hannah sudó y sangró para conseguir en los rings clandestinos, arriesgando su integridad física y emocional, ahora venía de corazones generosos, inspirados por su actitud altruista y su ejemplo de bravura. Ver David, aún frágil, pero con un brillo renovado de esperanza y curiosidad en sus ojos, embarcar en el vuelo fretado para el hospital especializado en la Alemania, era para Hannah la verdadera y más significativa victoria de su vida. Era el fin de un capítulo de dolor excruciante, de sacrificio y de secretos, y el inicio de una nueva chance de vida para su amado hermano. Para Hannah, aquel momento era infinitamente más valioso del que cualquier cinturón de campeona que ella pudiese haber conquistado. Era la prueba viva de que la disciplina, la fuerza interior y la coraje, cuando utilizadas para el bien mayor, podían realmente mover montañas y superar los obstáculos más intransponibles. El peso esmagador que ella cargaba en sus hombros finalmente se deshizo por completo, sustituido por una ligereza indescriptible y la sensación de deber cumplido. De Mendoza. Vuelta a Northwood High, Hannah ya no era la chica fantasma que se encogía en los cantos o pasaba desapercibida por los corredores. Ella era Hannah Walker, la joven que había enfrentado un valentón de frente y desmascarado un criminal poderoso. Su geito, antes acañado y casi imperceptible, ahora irradiaba una confianza silenciosa y una autoridad que venía de sus experiencias brutales. Los alumnos que antes la miraban con indiferencia, curiosidad o hasta mismo un cierto temor respetuoso por su identidad recién revelada, ahora la veían con un respeto y una admiración genuinos. La dinámica de la escuela había cambiado radicalmente en aquel mes de mayo. El bullying, antes endémico y acepto como parte del cotidiano, había disminuido drásticamente, como si la sombra de Marcus Thompson hubiese sido finalmente disipada. Era como si la actitud destemida de Hannah hubiese creado un efecto cascata, empoderando a otros a no aceptar más la opresión. Ella era frecuentemente procurada en los corredores y en el patio por consejos, por oídos atentos, por jóvenes que buscaban en ella la fuerza y la coraje que aún no conseguían encontrar en sí mismos. Era una transformación que se extendía mucho más allá de ella, tocando la vida de cada estudiante. Fue entonces que surgió una idea innovadora, un convite que Hannah jamás imaginaría recibir. La directora de la escuela, impresionada no apenas con la transformación personal de Hannah,
sino también con el impacto profundamente positivo que ella tuvo en toda la comunidad estudiantil. Hizo una propuesta inusitada. No sería un club de lucha común, sino un grupo de defensa personal y empoderamiento. Un espacio seguro donde los alumnos pudiesen aprender a se proteger físicamente, a cultivar la disciplina mental y, por encima de todo, a encontrar su propia voz y a se defender delante de cualquier forma de intimidación. Hannah aceptó la propuesta con un brillo renovado en los ojos, un brillo que no era de rabia o de dolor, sino de propósito. Ella sabía que tenía en sus manos una oportunidad única de transformar su experiencia dolorosa, su pasado de luchas clandestinas y sacrificios, en algo constructivo y significativo. Era la chance de guiar otros para que no precisasen pasar por lo que ella pasó, de enseñarlos a se tornar en sus propias ghosts a la luz del día. Era un nuevo propósito, una nueva forma de existir y de impactar el mundo, ahora de una manera completamente diferente. Las primeras aulas de defensa personal y empoderamiento de Hannah acontecieron en el gimnasio de la escuela, el mismo lugar donde Marcus Thompson la había tentado humillar meses antes. La ironía de la situación no pasó desapercibida por nadie, y para Hannah era un lembrete vívido de la jornada que la trajo hasta allí. Ella no enseñaba golpes brutales o técnicas de ataque. El foco era en tácticas de desarmamento, en cómo usar la propia fuerza y el momento del agresor contra él, y, crucialmente, en cómo evitar el confronto cuando posible. Más del que eso, enseñaba sobre la importancia de la autoconfianza, de la postura, de mantener la calma bajo presión y, por encima de todo, de encontrar la coraje para hablar, para no se calar delante de la injusticia. Era un abordaje fundamentalmente diferente, que valoraba la disciplina mental y el control emocional mucho más del que la simple agresión física. Muchos alumnos, especialmente los más tímidos, los que cargaban cicatrices de bullying o los que simplemente se sentían invisibles, encontraron en aquel espacio un refugio seguro y una nueva forma poderosa de se expresar y se fortalecer. El gimnasio, antes un palco de humillación, ahora era un santuario de empoderamiento. Hannah contaba sus propias experiencias, no para romantizar la dolor o para se victimizar, sino para demostrar que la superación no era un mito, y sí una realidad accesible a todos. Ella hablaba abiertamente sobre David, sobre el miedo sofocante que sintió por la vida del hermano, sobre la rabia y el desespero que la llevaron al ring clandestino, y cómo ella canalizó toda esa tormenta emocional para transformarla en fuerza motriz. Era una narrativa crua, real, desprovista de floreos poéticos, que resonaba profundamente en los adolescentes, muchos de los cuales veían en ella la propia lucha silenciosa. Ellos veían en Hannah no una heroína inalcanzable, salida de un filme de acción, sino alguien de carne y hueso que había tropezado, caído en un abismo de desespero y se había levantado con una fuerza y una resiliencia inesperadas. La sala de aula que ella conducía con una calma impresionante tornóse un espacio de confianza y vulnerabilidad, donde las cicatrices emocionales eran vistas como marcas de resiliencia, no de fraqueza. Cada sesión era una lección de vida, mostrando que la verdadera fuerza reside en la capacidad de se proteger y de proteger los otros, no de atacar. El impacto de las aulas de Hannah se extendió rápidamente para mucho allá de las paredes del gimnasio, irradiando por toda la comunidad escolar de Northwood High. La escuela, antes un ambiente donde el miedo velado y la intimidación eran comunes, transformóse gradualmente en un lugar donde la solidaridad y el apoyo mutuo se tornaron la norma. Una cultura que antes parecía inatingible, alumnos que antes sufrían en silencio, avergonzados o amedrentados de más,
para siquiera susurrar sus dolores, ahora encontraban voz y coraje para buscar ayuda, denunciar y se apoyar mutuamente. La directoría de la escuela, percibiendo los resultados profundamente positivos y la mudanza de comportamiento de los estudiantes, comenzó a implementar políticas más eficaces contra el bullying, reforzando las acciones de concientización y creando un ambiente verdaderamente más seguro y acogedor para todos. Hannah no era apenas una mentora. Ella era un catalizador de mudanzas, una prueba viva y palpable de que una única actitud de coraje y de enfrentamiento puede reverberar por toda una comunidad, inspirando una onda de transformación que parecía imposible hasta poco tiempo atrás. Su influencia era sutil, pero poderosa, tejiendo una nueva tapicería de respeto y empatía. Hannah continuaba acompañando a David de cerca, con una dedicación inabalable, mismo a la distancia. Las noticias del tratamiento en la Alemania eran consistentemente animadoras, y cada pequeña mejora en el estado de salud del hermano, cada paso en dirección a la recuperación, era una victoria que superaba en mucho cualquier otra conquista que ella pudiese haber tenido en el ring. La vida de luchas clandestinas estaba firmemente en el pasado, una memoria distante y dolorosa, pero las lecciones de disciplina, resiliencia y foco que ella aprendió en aquel mundo sombrío la acompañaban y la fortalecían a cada día. Ahora ella usaba esa misma fuerza interior para construir, para curar heridas emocionales y físicas, para empoderar a otros jóvenes. El dinero que ella había arriesgado su vida para conseguir y que después fue complementado por la generosidad de millares de desconocidos, ahora era la base para una vida nueva, saludable y plena para David, y la prueba incontestable de que el amor incondicional y la determinación férrea pueden realmente mudar el curso de un destino, transformando el imposible en realidad bien allí, en Sao Paulo. El mes de mayo terminó, y con él la vida de Hannah Walker dio una guinada completa, irreversible. Ella no era más la niña que se encogía en los cantos o la enigmática Ghost que luchaba en Mindosendustandus. Las sombras de los galpones, un secreto doloroso cargado en su alma. Era simplemente Hannah, la mentora, la hermana que por amor salvó su hermano, la joven que probó con cada fibra de su ser que la verdadera fuerza no reside en la violencia bruta de los zocos, mas en la coraje inabalable de se levantar, de defender lo que es cierto y de luchar por aquellos que no pueden luchar por sí mismos. Aquella experiencia brutal, más profundamente transformadora, dejó marcas, sí, cicatrices emocionales, invisibles que ella cargaba consigo, grabadas en su alma. Ellas no eran motivo de vergüenza o arrepentimiento. Eran, al contrario, lembranzas vívidas de donde ella vino, del abismo que enfrentó y del que ella era capaz de superar con pura resiliencia. Eran la prueba silenciosa de la increíble capacidad humana de sobrevivir y florecer mismo delante de las adversidades más crueles. Aquel mes la había forjado en una versión más fuerte, más sabia y más compasiva de sí misma. Hannah nunca más un ring clandestino. El olor de sudor, sangre y desespero dio lugar al aire fresco del gimnasio de la escuela y, más importante, al sonrisa genuino y lleno de esperanza de los alumnos que ahora la admiraban y la veían como un ejemplo a ser seguido. David, cada día más fuerte, más vivo, más presente, era su mayor trofeo, la personificación viva de que valía la pena luchar por cada respiración, por cada chance de vida que ellos tenían. La historia de Hannah, contada en susurros reverentes por los corredores de la escuela y en artículos de jornal que inspiraban la ciudad de Sao Paulo y el país, era un lembrete constante de que, mismo en las circunstancias más sombrías, la luz de la esperanza puede surgir donde menos se espera,
y que el poder de una persona común, cuando impulsada por amor y justicia, puede mudar el mundo a su alrededor, un acto de coraje por vez, tejiendo una nueva realidad para muchos. Ella había encontrado su verdadero ring, el de la vida. Con el pasar de los años, la lembranza de aquel mes de mayo se tornó menos una dolor pungente y más una fundación sólida sobre la cual Hannah construyó su vida. La cicatriz emocional, antes fresca y dolorida, habíase transformado en una marca de fuerza y sabiduría, un distintivo de honra. Ella no hablaba abiertamente sobre lo que vivió con la misma frecuencia de antes, pero la esencia de su jornada permeaba todo lo que hacía, en la forma como enseñaba a sus alumnos, en la paciencia infinita que dedicaba a los más jóvenes y, vulnerables, en la determinación inabalable que exhibía en cada nuevo desafío que surgía en su camino. Era la prueba viva de que la disciplina férrea y el foco aprendidos en los rings clandestinos podían ser aplicados para construir una vida mejor y más justa, lejos de la oscuridad y la violencia que la forjaron. Ella era la prueba de que la superación era un proceso continuo. Hannah nunca se arrepintió de haber sido Ghost. Aquella parte de su vida, por más sombría, brutal y llena de peligros que hubiese sido, la moldeó de maneras que ninguna otra experiencia podría. La enseñó sobre sacrificio altruista, sobre la línea tenue y peligrosa entre la esperanza más pura y el desespero más profundo, y sobre la capacidad humana inagotable de encontrar luz y propósito mismo en la oscuridad más absoluta. Ella había entrado en un mundo brutal por amor a su hermano, y salió de él no apenas libre, sino con la capacidad única de transformar no solo la propia vida, sino también la vida de tantos otros que un día se sintieron invisibles y sin voz. La verdadera victoria no fue conquistada en los rings sucios, sino en la resiliencia inquebrable de su alma, en su capacidad de renacer de las cenizas. Hoy, cuando Hannah se miraba en el espejo, la imagen reflejada no era más la de la chica invisible que se encogía delante del mundo, ni la de la luchadora furtiva que operaba en las sombras. Veía a Hannah, una mujer fuerte y compasiva, que aprendió a proteger con amor, a guiar con sabiduría y a inspirar con el ejemplo. David, ahora un adolescente vibrante y lleno de vida, era su mayor orgullo, el lembrete constante y más precioso de que cada golpe recibido y cada sacrificio valieron la pena. La vida era más calma, más serena, pero el fuego de la determinación y del propósito aún quemaba fuerte dentro de ella, una llama inextinguible. Ella sabía que la verdadera fuerza no residía en evitar las cicatrices de la vida, sino en cargarlas con dignidad y gratitud, sabiendo que cada una de ellas contaba una historia de superación y triunfo del alma humana. Y así, la historia de Hannah, Ghost Walker, se tornó más del que un relato de superación personal. Transformóse en un legado silencioso de coraje y esperanza que ecoó por los años. Una lembranza viva de que, por detrás de la aparente fragilidad, puede existir una fuerza inquebrable, capaz de mover montañas, de desmantelar imperios de crueldad y de transformar la dolor más profunda en una poderosa herramienta para el bien. La jornada de ella era un eco, un susurro inspirador de esperanza para todos que se sienten perdidos, sin voz y oprimidos, mostrando que a veces la mayor y más significativa lucha de todas es la que se traba para salvarse a uno mismo y a aquellos que amamos, reescribiendo el propio destino con las propias manos.